La siguiente moción es la del Partido Socialista, que no tiene enmiendas presentadas. Tiene la palabra la señora González. Gracias. A ver, hemos presentado una moción para este pleno muy centrada en un área de nuestra ciudad, el polígono Európolis. Nos hemos centrado en este polígono porque creemos que va a ser un eje fundamental en todos los cambios que pueda haber a nivel ciudad de ahora en adelante. De hecho, pese a los cambios que ya ha habido, se avecinan muchos más. Por ejemplo, la entrada que tenemos por calle Cabo Rufino Lázaro va a ser muy diferente de la que tenemos ahora. Nos hemos enterado hace poco de que vendrá un IKEA a esta misma calle, la calle Cabo Rufino Lázaro, y no sabemos cuántos más negocios de gran calado van a acabar llegando a este polígono. Esto nos hace pensar en varias cosas. ¿Qué usos va a tener el polígono industrial? Ni lo sabemos del todo nosotros, ni lo saben del todo los que ahora mismo tienen allí sus naves y sus comercios. En 1994, cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas, que aún hoy está vigente, tenemos que pensar que ni siquiera existía la M50. La M505, la carretera del Escorial, era pequeñita, no tenía mucho tránsito. Európolis entonces era un polígono en el extrarradio, era un polígono clásico de uso industrial. Hoy por hoy la realidad está cambiando y ha habido que ir adaptando los servicios públicos y la ordenación del polígono a los nuevos tiempos. Así, en 2018, este mismo pleno aprobó una modificación puntual del Plan General en el ámbito del Európolis para el área de Cabo Rufino Lázaro. Ha habido una serie de cambios que se han ido produciendo en el acerado. En fin, las claves de esta modificación estaban en la diversificación de los usos y la mejora de los accesos al polígono. Los cambios derivados de esta modificación han ido viendo la luz poquito a poco y aún hoy van cambiando. ¿Qué nos encontramos? Porque yo, por ejemplo, vivo en las inmediaciones de estas calles. No solo hay comercios, cada vez hay más hostelería, cada vez hay más bares y también hay cada vez más viviendas. Nos encontramos con que algunos de los cambios que se están haciendo, por lo menos muchos de los comerciantes que están allí no los perciben como algo positivo. Se mejoran las aceras, que es algo que beneficia al peatón, pero al mismo tiempo se nos quejan los talleres de que cada vez hay menos aparcamiento, no solo para los trabajadores de estos talleres, sino, por ejemplo, para los clientes o para cualquiera que venga a esta zona. Dentro de este contexto, pues se están generando problemáticas cada vez más complicadas. Con esto queremos decir que no nos parece que nadie pueda venir aquí a solucionar el problema de un plumazo o a dar una solución mágica. El polígono requiere una intervención muy profunda, muy pensada y que tiene que tener en cuenta a todos los que están en él. Problemas, pues por ejemplo, las nuevas y serias necesidades en materia de residuos. Ya saben que nosotras estamos un poco obsesionadas con este tema y ya son varias las mociones que presentamos en relación con residuos, pero es que no termina de solucionarse la situación. En el polígono, por ejemplo, ya desde hace años venimos observando que cada vez se acumulan más cartones de mayor tamaño en determinados puntos del mismo. Y hemos preguntado a gente de aquí que tienen pues, su tienda de muebles, su taller, su venta de vehículos, ¿por qué hay tantos cartones? Dicen, hace unos años teníamos aquí un punto limpio en el que por lo que sea se nos dejó depositar los residuos y luego de repente se nos quitó la posibilidad de entrar y no sabemos qué hacer con ellos. Los vamos depositando donde más o menos podemos. Pues no nos parece que sea una solución, y menos en una ciudad tan moderna como es Las Rozas. Por eso consideramos que este tema, por ejemplo, de los cartones requiere un tratamiento diferenciado y por eso nos centramos en esta moción en hablar de ello. Nos hemos reunido, como ya hemos dicho, con comerciantes y propietarios de talleres del Európolis, tanto de la zona del Sojo como de los aledaños de Cabo Rufino Lázaro, y todos tienen visiones complejas y muy diferentes que deben ser igualmente tenidas en cuenta a la hora de mejorar la situación.
nos encontramos con que hay parte de los industriales que están asociados y partes que no, con lo cual es mucho más fácil escuchar a los que están asociados, pero no al resto, y el resto importa exactamente igual. También nos hemos reunido con técnicos del ayuntamiento y con el concejal responsable de la gestión de residuos y nos ha quedado patente su voluntad de cambiar las cosas para que mejoren y también su conocimiento de que hay aspectos que no están funcionando. Así pues, lo que intentamos es, de alguna manera, apoyar procesos de diálogo de manera que la solución que se vaya alcanzando poco a poco tenga en cuenta todas las inquietudes, para que el día de mañana, cuando ya hemos terminado una acera, no nos diga alguien, es que esto ahora no funciona por aquello y haya que levantarlo. Entonces vemos lo que pasó, por ejemplo, en nuestra calle Real. ¿Cuántos millones se han invertido y se han tenido que volver a invertir y probablemente tengan que volver a invertirse? Podemos evitarlo escuchando a la gente, escuchando a los autónomos, a las pymes, a las grandes empresas, que cada vez habrá más en nuestro polígono, para ver qué es lo que necesitan y para que los acuerdos a los que se lleguen sean acuerdos de todo. Que no les planteemos una solución unívoca desde el ayuntamiento y que luego incluso a modo de rebeldía, por no haber contado con ellos, no la quieran acoger. Que se tomen decisiones que puedan perpetuarse en el tiempo y que de verdad sirvan para mejorar la situación del polígono Európolis. Por eso proponemos que se articule una reunión periódica con los distintos actores de Európolis, que sea convocada con la mayor difusión posible. Esto nos parece muy importante, hay que llegar a todos para buscar una solución para la gestión de residuos en la zona y debatir, por ejemplo, la habilitación de una o varias zonas donde se puedan verter los residuos más voluminosos sin perjudicar la apariencia del entorno. En el seno de esta reunión podremos en el futuro también hablar pues, de aspectos como el aparcamiento, o el problema que existe con las licencias de apertura y de funcionamiento de muchos de los negocios y ver entre todos cómo solucionar el problema. Gracias. Gracias. Señor Prados, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Pues, señores vecinos de Las Rozas, la solución para resolver los problemas de basuras en el polígono de Európolis, como manifiesta el PSOE en su moción, es hacer reuniones periódicas con los distintos comerciantes de Európolis, que se convoquen con la mayor difusión posible y que se debatan en ellas las posibles soluciones para la gestión de residuos de la zona. A mí, de verdad, que esta solución me parece increíble. O sea, estas soluciones para los problemas de Las Rozas me parecen increíbles. Tan increíble es que me parece, que digan, que la solución no es fácil y que hace falta concienciación. Concienciación, no sé a quién se refiere la concienciación, pero bueno. Pues creo que es tan fácil, señores del PSOE, como que además de denunciar estos problemas que dicen ustedes que existen en el Európolis, pues que hubieran exigido en el acuerdo al equipo de gobierno y que éste a su vez obligase a la empresa FCC, adjudicataria del contrato más importante de este ayuntamiento, 40 millones de euros, pues que solucionaran inmediatamente estos problemas y no dedicarse a hacer reuniones con vecinos que no creo que estén para perder el tiempo. Gracias, y por terminar, solo les recuerdo que ustedes no votaron en contra de este contrato, por lo que entiendo que ustedes en su momento le dieron un voto de confianza a esta empresa. Gracias. Gracias, señor Di Lolli, tiene la palabra. Gracias. Pues es que de principio a fin, para empezar, titula su moción Diálogo y Gestión de Residuos, pero ¿cómo que diálogo de residuos? Pero vamos a ver, aquí se acaba de decir, ya se ha aprobado recientemente el contrato más abultado que otorga este ayuntamiento y que es el de la recogida y gestión de residuos, un contrato millonario de 4 lotes que exige su cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria y es a ella a quien se le debe exigir su cumplimiento por parte del equipo de gobierno, que es el responsable de garantizar que la empresa cumpla. Y dice además que han escuchado a comerciantes del Európolis y acaba de decir que es que hay que contar con ellos. Pues nos consta que ha sido el único grupo que no ha querido atender a unos comerciantes del Európolis que solicitaron la atención de toda la oposición, el único. Los demás todos los hemos atendido. En fin, que su solución para encontrar una solución es convocar reuniones para buscar una solución. Es decir, esto es hacerles perder el tiempo a los comerciantes mientras la empresa adjudicataria del servicio de recogida de residuos es quien tiene que recoger esos residuos. Gracias. Gracias, señora García Cruz. Gracias.
Bueno, es obvio que la actividad del Europolis genera un volumen de residuos muy considerable y que desde hace mucho tiempo pasan cosas como colapso de contenedores y suciedad acumulada y que, bueno, deben de buscarse soluciones centradas en las necesidades especiales que tiene el polígono. Y en ese sentido, pues estamos de acuerdo de que se abra, con que se abra una vía de diálogo con los distintos actores para buscar soluciones. No obstante, y para centrar un poco la cuestión, porque en las intervenciones parece que hay un poco de confusión con temas legales que deberíamos de conocer los concejales, tenemos que recordar que las obligaciones de los municipios en cuanto a la recogida de residuos comerciales e industriales, que están recogidas en la Ley 2211 de 2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, establecen la obligación de los municipios de recogida de residuos procedentes de comercio e industria solo en aquellos que sean asimilables a residuos urbanos. Para el resto de residuos industriales comerciales, la responsabilidad es de la empresa que los produce, quien tiene la obligación de contratar y pagar lo que se llama un gestor autorizado que los gestione. Mucho nos tememos que una parte importante de los residuos que se depositan en los contenedores que recoge el ayuntamiento en el Europolis son residuos impropios, es decir, cosas que deberían gestionar las empresas que estamos recogiendo con un servicio municipal. Y cualquiera que conozca la zona y se haya pasado por ahí sabe que en esos contenedores aparecen colchones, residuos de material que generan los talleres y otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tiene que recoger el ayuntamiento. En este sentido, y aunque sea algo impopular, nos parece bueno, pues que a lo mejor en esas soluciones que habría que buscar para este asunto, pues queremos proponer algunas. A lo mejor no estaría de más que el ayuntamiento hiciese un plan de información a las empresas del Europolis, respecto a cuáles son sus obligaciones respecto a los residuos que generan y que producen, porque bueno, esto de la gestión de residuos es una cosa bastante compleja, la normativa va cambiando continuamente y puede que una parte de esas cosas irregulares que están haciendo tengan que ver con su falta de conocimiento sobre cuáles son sus obligaciones legales. También, si hiciera falta, pues el ayuntamiento no tendría que tener miedo a hacer un plan de inspección a esas empresas en cuanto al cumplimiento de esas obligaciones que tienen de gestión de residuos. Las empresas que producen determinados tipos de residuos, que no son los que tiene que recoger el ayuntamiento, tienen que tener unos contratos con gestores autorizados que acrediten que están gestionando conforme a sus obligaciones legales estos residuos que producen. Y por otro lado, incluso el ayuntamiento también podría estudiar la posibilidad de establecer una tasa de recogida a las empresas de ese polígono industrial. Esto es algo que permite la ordenanza que tenemos vigente de recogida de residuos que se hace en muchos ayuntamientos, y esto lo digo porque teniendo en cuenta la cantidad de residuos que genera ese polígono, que es muy superior a la que se genera en otras zonas, esto al final tiene un coste del servicio que estamos soportando con el dinero de todos, y con más motivo si lo que reclaman los comerciantes de esa zona son instalaciones específicas para el polígono, como por ejemplo un punto limpio particular. Pues si ese fuese el camino que se quisiera seguir, pues a lo mejor hay que plantear si el coste de esas instalaciones especiales de alguna manera se tiene que repercutir a los productores de residuos con esa tasa. Y para finalizar, pues me da caso que recordemos la moción que trajimos hace poco para hacer un plan de prevención de residuos en el municipio, que ahí ya dijimos que podría incluir medidas específicas para este tipo de zonas. En conclusión, estamos de acuerdo con la moción, pero bueno, pedimos que se tengan en cuenta pues, estos aspectos que hemos puesto encima de la mesa. Gracias. Gracias por parte del Grupo Municipal de Vox. Señor Díez. Doña Noelia, como le dije ayer que estuvimos hablando de la moción, nos parece una moción bastante... perdón, lo hablé con Julia, no sé si se ríe usted. Hablé con Julia. Nos parece una moción bastante interesante. Lo único que creemos es que hay un par de problemas. Una, que hay un contrato recién firmado, como ha dicho ya algún concejal que ha intervenido antes, con una empresa con muchos millones de euros que deberían tener este tema solucionado antes de arrancar ese tipo de supercontratos. Y lo que usted hace es recordar que hay problemas. Pero por supuesto que los hay, evidentemente por supuesto que hay. Y yo creo que el problema viene no solo del supercontrato que se está ejecutando de manera, hasta el día de hoy, poco eficiente. Supongo que eso mejorará porque es verdad que el concejal ha afectado, otra cosa no, pero le echa horas y creo que ganas. Pero, bueno, creo que es un problema añadido y lo que tenía Europolis pues ha pasado a ser un problema.
Europolis, bueno, como le decía otro día, desde el PGOU del 94, la teoría nacional de modificaciones puntuales, las rozas, y Europolis ha sido una de ellas. Se trajo hace, si no me equivoco, 3 años una modificación puntual sobre el tema de Europolis, que está todavía en estudio, pero claro, el problema ya en aquel momento era inevitable. Llevamos casi 30 años con este problema. Cientos de unidades industriales se han reconvertido en comercios que no cumplen la normativa vigente, miles de metros cuadrados construidos ilegales, decenas de negocios operando en naves con usos no permitidos, que están compitiendo además con comercios legales, o ampliaciones de terrazas fuera de normativa y soberanía urbana han hecho de este polígono un ejemplo de falta de responsabilidad urbanística. ¿Por qué? Porque esto afecta al residuo, porque el urbanismo afecta al residuo. Es que el urbanismo marca los usos del terreno para que esto no pase. Todos estos incumplimientos han debido a falta de rigor, creemos, y a falta de dejadez de sus gobiernos del Partido Popular, que con su actitud permisiva han generado y generan muchos problemas que seguiremos sufriendo durante los próximos años. Y hemos llegado hasta aquí, bueno, pues con naves, como les decía, que están actuando en uso industrial como usos que la gente está haciéndolo de manera no regular, es decir, si te permite un 30%, estamos actuando al 60%, y esto al final que genera residuos, residuos que están entrando en las zonas no permitidas, que al final el ayuntamiento, en teoría, no debería recoger, porque estamos recogiendo residuos en zonas donde el usuario no debería emitirlos. Ejemplo, en usos industriales las recogida selectivas son similares porque hay poca materia orgánica y poco vidrio. A cambio, mucho residuo metálico, aceites o madera. Algo de cartonaje y plásticos. Con este uso debería haber una recogida selectiva de este tipo de residuos y además especificada en el plan de recogida urbana. Sin embargo, en usos terciarios las recogidas son diferentes. Hay mucho vidrio y mucho orgánico porque permiten que haya restaurantes o haya hostelería. Entonces, ¿qué pasa? Que hay también mucho cartón y papel. Y hay que hacer una recogida selectiva para ese tipo de usos. Ahora, como decía, Europolis ahora mismo es un caos. Solo el centro del polígono, el Soho, es una terciaria. El resto es prácticamente industrial. Sin embargo, como todos sabemos, el polígono es un foco gigante y que muchos negocios implantados incumplen normativas. Y ante todo eso llega a los problemas que usted está diciendo aquí, problemas de recogida. El problema principal es que la modificación puntual del PGU, de PRV1, de Europolis y de Área de Cabo de Rufino Lázaro solo sean un parche y no pueda solucionar el problema final, porque lo que conlleva es una simple ampliación percentual de los usos compatibles, pasando del 30 al 40%. Sin embargo, seguirán actuando en usos industriales, usos terciarios. Y le quiero recordar al equipo de gobierno que esa compatibilidad tiene un problema, es que generaría muchas más plazas, porque la legalización de esos usos a terciarios o esa normativa, ese cambio de normativa, debería ampliar el número de plazas, que también es un problema el tráfico. Por eso los centros comerciales, cuando te dan una licencia de centro comercial, tienes que hacer miles de plazas. No porque el centro comercial a lo mejor se quiere ahorrar algunas, tiene que hacerlas por el número de locales comerciales que tiene. Ejemplo claro también. El uso industrial necesita de accesos adecuados. Necesitamos giros para transporte pesado, calles anchas para el movimiento de camiones, giros para vehículos de carga y descarga. Necesitamos movilidad para vehículos de todo tipo que además necesitan pasar por vías muy anchas. El comercial, en cambio, necesita accesos muy fluidos con carriles en las vías, más pasos de cebra, medianas o aceras preparadas para el tráfico peatonal, sobre todo cientos de plazas de parking, como les decía anteriormente. ¿Esto qué pasa? Que Europolis ahora mismo están actuando en paralelo usos terciarios y usos de ese tipo, que no solo afecta al residuo, sino que afecta también al tráfico urbano, al tráfico humano y al tráfico de vehículos. Otro problema añadido. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues la verdad, hay un problema grave. La solución sería restringir los usos y en cada zona hacer el residuo selectivo que usted pide, doña Noelia. O sea, en la zona industrial, dejar una zona industrial con un porcentaje de zona terciaria y la zona terciaria, zona terciaria. Nosotros creemos que ahora mismo el problema está en la mesa del equipo de gobierno. Nos parece, insisto, bien su petición. También insisto en que hay una empresa que está cobrando muchísimo dinero al año para solucionar esto. Tenemos una concejalía que se dedica a esto y espero que la solución nos la den. Creo que la solución, hablando con los comerciantes, no es la adecuada. O sea, aquí tenemos una solución que es muy sencilla. Hay un SIT, hay un sistema de información territorial al que viene qué zonas de Europolis tienen uso, qué zonas tiene otro uso. Y si hay un cambio de uso, unas cesiones ilegales, o tendrán que corregirlo desde el equipo de gobierno que está gobernando en el ayuntamiento.
Ante todo esto, Concluya, bueno, sí. todo esto, pues nosotros lo que pedimos es que se actúe de manera inmediata, se solucionen este problema de recogida de residuos selectiva y que se inste a la empresa que está trabajando en esto a que haga un plan que corresponda con la legalidad y que cumpla con la normativa vigente. Muchas gracias. Gracias. Por parte de Ciudadanos, Señor Sánchez Ríos. señor Sánchez Ríos. Jesús tiene el micrófono, por favor, se lo puede encender. Perdón, sí, perdón, presidente, lo había dado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los vecinos y en concreto, doña Nuria, permítame pues, ir un poco analizando su moción. En primer lugar, déjeme aclarar que nuestra posición en las afirmaciones en algunas de las afirmaciones que hace nos parecen muy acertadas, como la dispersión funcional de algunos, de Europolis, la naturaleza y hasta la estética, si quiere, de los centros empresariales en los que conviven, pues como bien ha dicho usted, locales, empresas, comerciales y viviendas de un modo casi anárquico en algunas zonas. Esto obviamente se produce en todos los países y lo importante es poder regular de un modo adecuado el avance de la actividad económica, la convivencia vecinal y un plan urbanístico adecuado a la realidad de cada municipio. Por lo tanto, nos parece muy acertado, como digo, su análisis, si bien no tanto su propuesta, y déjeme definirle un poco el motivo de mi afirmación. Antes de nada, permítame una cuestión de concepto. Oiga, parece que cuando se trata de temas que ya están regulados por ley, ustedes tienden a formar mesas de diálogo para todos. Lo vemos en el cumplimiento de la ley en aspectos tan cruciales como los indultos, la Constitución, las decisiones judiciales y otros muchos. Oiga, es que ya hay una ley al respecto de esto y lo regula, estos aspectos. Se debe cumplir y desde luego nosotros dentro del ámbito local debemos aportar soluciones, si está en nuestra mano. Y algunos de los concejales ya han expuesto que por supuesto que hay que reunirse con los comerciantes, por supuesto que hay que poner pues, contenedores los adecuados y en las zonas adecuadas para su buena ordenación, pero como digo ya existe una ley. Déjeme decirle además que históricamente las empresas han logrado incrementar sus ingresos empresariales netos utilizando el medio ambiente como recurso gratuito para eliminar algunos residuos generados y trasladando el coste de la actividad empresarial a la sociedad en su conjunto. Creemos que no es la manera de solucionar estos problemas. La legislación prioriza ya la prevención en la generación de residuos, pero establece a su vez pautas sectoriales para el correcto tratamiento de los residuos. Concretamente define normas específicas para aparatos eléctricos, electrónicos, vehículos al final de su vida útil, neumáticos, cartonaje, residuos de construcción, demolición, pilas, acumuladores, aceites y otros muchos residuos urbanos. La Ley de Residuos, la Ley 22 de 2011, aboga por la prevención de la generación de residuos y su preparación para la reutilización y el reciclado. Y en concreto, déjeme leerle algunos artículos de la misma, que son cruciales. Punto 1. De acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 45.2. Otro punto del artículo, si me permite leerlo, es en la determinación de los costes de gestión de los residuos domésticos y comerciales gestionados por las entidades locales, es decir, por el ayuntamiento, deberá incluirse el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de esas operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. Por lo tanto, lo que queremos trasladarle es que nos parece adecuado ayudar primero a que se ejecute y que se cumpla la ley. Segundo, si está en mano de nuestro municipio y podemos hacer algo con respecto a los contenedores y a la organización de Europolis, encantados. Pero lo primero y fundamental es que hay que hacer cumplir la ley. Y, por cierto, esto tiene un coste y este coste, como bien dice, y está legislado, corre de cuenta de los comerciantes. Por lo tanto, ese es el motivo y por la exposición que le acabo de poner en la mesa, por lo que votaremos en contra de su moción. Muchas gracias. Gracias. Por parte del Grupo Popular, señor Santamarta. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, aquí hemos escuchado muchos asuntos relativos a cuestiones de ordenación urbanística y normativa legal. Yo creo que es importante puntualizar y destacar lo que se hace
que es mucho desde este ayuntamiento, ¿no? Es evidente que el planeamiento urbanístico es bien sabido por todo el mundo, porque además está así publicado en los visores del geoportal que hemos puesto en marcha, y donde hay unas tipologías diferenciadas en Europolis entre el suelo industrial, el terciario comercial, ¿no? Y alguna zona residual de vivienda unifamiliar. Pero esto no es lo importante es que además de esto, lo que es el plan de recogida de residuos y limpieza del Europolis no se realiza exclusivamente en base al planeamiento, sino que se realiza en base a unos indicadores que al final son los datos que te permiten poner en marcha medidas, tanto de volumetría de recogida de residuos como de intensidades de usos de las zonas del propio Europolis. Y esto es lo que se recoge y se contrata a través del contrato, el macrocontrato, como decís, de recogida de residuos y limpieza viaria. Dicho esto, efectivamente, el tratamiento de los residuos del sector industrial viene tipificado en la normativa que debe contar con un gestor de recogida autorizada y de tratamiento de esos residuos, y que además de puntualizar que, lógicamente, se va acompañado de informe de impacto ambiental y de evaluación ambiental en la solicitud de las licencias de actividad, ¿no? Con lo cual, yo creo que comerciantes y empresarios son conocedores de sus obligaciones y compromisos. Esto no quita para que desde el ayuntamiento y en particular desde este equipo de gobierno seamos un catalizador y un facilitador para que tanto vecinos que transitan por el Europolis como comerciantes y empresarios que tienen sus propias industrias allí, pues puedan recoger y reciclar todo ese tipo de residuos, ¿no? Siempre que sean asimilables a los domiciliarios. En este sentido, creo que lo hemos comentado muchas veces y yo creo que sí que se conocen esas medidas que se han puesto en marcha. Según entró en vigencia el nuevo contrato prestado por FCC Medio Ambiente, se hizo un plan específico y exhaustivo de limpieza de las calles privadas de uso público del Europolis, que creo que ha sido muy notablemente agradecido por todo el mundo allí. Se tiene en cuenta la declaración de posibles puntos negros, con lo cual la propia empresa contrata hace recogida de aquellos puntos donde se produzcan vertidos incontrolados. Y lo más importante, que al final una iniciativa que hemos puesto en marcha desde el equipo de gobierno y que se manifiesta en este contrato es el fomento del puerta a puerta, que nosotros consideramos que es una de las grandes soluciones a los problemas de vertidos incontrolados. El fomento del puerta a puerta quiere decir que el propio servicio municipal hace una recogida por petición previa del interesado, que se le incluye una base de datos para hacer ese tipo de recogidas selectivas. Y siempre digo selectivas en el ámbito del asimilable a domiciliario. Pero no nos quedamos ahí. Es bien sabido que este gobierno, y con su alcalde José Lauz a la cabeza, fomenta y potencia la creatividad y las iniciativas innovadoras, y por eso hemos establecido como palanca tractora de todo ello la compra pública de innovación. Y bueno, tenemos ahí unos retos de coinnovación para poder también hacer una llamada al ecosistema que nos propongan soluciones de base tecnológica que puedan ayudar y facilitar a solventar estos problemas que una vez reconocidos y es evidente que existen, debemos acometerlos y creemos que son las propias empresas innovadoras las que nos pueden ayudar a ello. Y no quiero dejar sin decir algo que es evidente por el histórico también de este gobierno, que se ha hecho, se hace y se seguirá haciendo, que es el continuo acercamiento a todos los vecinos y a todo el ecosistema empresarial y comercial que dinamizan la actividad económica y que generan riqueza, lógicamente, y que vamos a seguir hablando con ellos siempre, estando muy cerca de ellos siempre, para ayudarles siempre a poder desarrollar sus actividades. Muy bien. Muchas gracias, señor Santa Marta. Cierra el turno de intervenciones. Señora González.
Bueno, un poco mi intervención iba a ser un poquito en el sentido de lo que ha dicho Jaime. Sobre el contrato de gestión de residuos, del que han hablado un poco todos, pues efectivamente hay cosas en el Europolis que entran dentro de ese contrato y cosas que no. Y también hay acuerdos que se pueden tomar para mejorar circunstancias puntuales, como sucede, por ejemplo, con algunas calles privadas del Soho, o para dirigir al entramado industrial a cumplir sus obligaciones. No es necesario llegar a sancionar si se consigue eliminar el conflicto hablando. Personalmente, creo que el comercio y la industria local, sobre todo cuando pivotan en pymes o autónomos que realizan un notable esfuerzo para seguir adelante, es importante. Cuando el ayuntamiento acuerde cualquier cosa con privados, no puede discriminar a nadie. Lo mismo se ha de acordar con unos y con otros. Por eso es tan importante llegar a todos y que todos tengan la oportunidad de hablar. Y darles sobre todo tranquilidad para poder seguir con sus inversiones y su actividad. En estas conversaciones que hemos mantenido, muchos locales que llevan funcionando años, hoy no saben qué va a pasar con ellos mañana, en función de decisiones burocráticas. Escuchan hablar sobre el cambio de usos en el polígono y no saben si el día de mañana podrán seguir trabajando donde están, habiendo comprado maquinaria, etc. ¿Podrán quedarse? ¿Tendrán que irse a otra zona de Las Rozas o a otra ciudad? Yo creo que sería muy bueno que tranquilizáramos estas inquietudes y les diéramos una respuesta. Evitar irregularidades y también coordinar acciones que permitan a las empresas gestionar sus propios residuos es algo que compete al ayuntamiento. Aquí, pues eso, es muy importante el tema de las licencias. Si el ayuntamiento mantiene con una absoluta sensación de inseguridad jurídica licencias sin regularizar, y no por desidia precisamente el empresario, ¿cómo esperan que estos comercios cumplan la normativa que deriva de estas licencias? A Vox decirles que con la exposición que han hecho, pues no entenderíamos el voto en contra o la abstención, salvo que lo hagan por órdenes de los de arriba. A Ciudadanos les felicito por su habilidad para meter con calzador el tema indultos en una moción sobre cartones en el Europolis. De verdad, felicidades. Ahora me temo que no apoyar que se escuche y se haga brainstorming con los autónomos y pymes afectados por los cambios que vive el Europolis no ayuda a nuestra ciudad. Y al PP, pues bueno, Jaime lo sabe perfectamente, nuestro grupo conoce, ya antes de redactar esta moción, las medidas que ahora he enumerado y que hay voluntad por mejorar las cosas. La cuestión es que hoy por hoy el problema sigue existiendo y por eso nos parece tan importante escuchar y dialogar con los afectados, con todos, y que entre todos, pues esa compra pública innovadora que queremos hacer, igual la solución nos la da alguien que ya está situado en el Europolis, quién sabe. Gracias. Gracias, señora González. Pues vamos a proceder a la votación de la moción. Señor Prados. En contra. Señor Diloli. En contra. Señora García Cruz. A favor. Vox. Abstención si los de arriba. Partido Socialista proponente, sí. Ciudadanos. Contra. Y Grupo Popular en contra también. Ah, 3 síes, perdón, 2 abstenciones y 20 votos en contra. Es el resultado de la votación. Por tanto, quedaría rechazada.